Hola, somos Denis González y Sergio Cordero y este es el trabajo de unidad llamado La Guerra Fría para la asignatura Historia Contemporánea. ¿Cuáles habrían sido las contradicciones de la Unión Soviética que la habrían llevado al colapso total entre 1989 y 1991? El colapso de la Unión Soviética en 1991 fue el resultado de varias contradicciones y problemas internos que se habrían acumulado durante décadas, como 1. La economía. La economía soviética se basaba en la planificación centralizada y la propiedad estatal de los medios de producción. Sin embargo, este sistema demostró ser ineficiente e incapaz de competir con las economías del mercado. La industria soviética estaba obsoleta y mal gestionada, y la falta de incentivos para la innovación y la productividad limitó el crecimiento económico. Además, la caída de los precios del petróleo en los años 80 agravó la situación económica. 2. Nacionalidades. La Unión Soviética era un estado multinacional que estaba compuesto por numerosas repúblicas étnicas. La política del gobierno soviético hacia las nacionalidades a menudo fue opresiva y reprimió la expresión cultural y la política de las minorías étnicas. Esto llevó a un creciente descontento y resentimiento entre las diferentes repúblicas, y algunos comenzaron a exigir más autonomía e incluso independencia. 3. Política exterior. La Guerra Fría y la carrera armamentista con los Estados Unidos tuvieron un costo enorme para la economía soviética. Además, la intervención en Afganistán y otros conflictos internacionales desgastaron la reputación de la Unión Soviética y debilitaron su posición en la escena mundial. 4. Liderazgo. La muerte de Stalin en 1953 dio lugar a un periodo de inestabilidad política y luchas internas por el poder en el Partido Comunista. Los líderes sucesivos intentaron reformar el sistema soviético, pero a menudo fracasaron debido a la resistencia de los burócratas del partido y la falta de apoyo popular. Según la película La muerte de Stalin, en términos generales, la película retrata las contradicciones internas del régimen soviético que habrían contribuido a su colapso. En particular, la película pone de relieve la lucha por el poder entre los líderes del Partido Comunista y la burocracia estatal, así como la corrupción y la violencia que caracterizaron el régimen de Stalin y sus consecuencias a largo plazo. Además, la película muestra cómo la propaganda y el control estatal de la información fueron herramientas claves para mantener el poder del régimen, pero también revela la falta de confianza y el cinismo que subyacían a la retórica oficial. En conclusión, aunque la muerte de Stalin no es una fuente histórica confiable, su representación satírica del régimen soviético destaca algunas de las contradicciones internas que contribuyeron al colapso de la Unión Soviética en 1991. Según la película El Cuervo Blanco. La película El Cuervo Blanco, 2018, retrata la historia de Mikhail Gorbachev y su ascenso al poder en la Unión Soviética, así como sus esfuerzos por reformar el sistema soviético y poner fin a la Guerra Fría. En la película se retrata la corrupción y la burocracia que caracterizaban al sistema soviético, y cómo esto limitaba la capacidad de la economía soviética para competir con el mundo occidental. La película también destaca las tensiones nacionales dentro de la Unión Soviética, incluyendo los esfuerzos por parte de los estados bálticos y otras repúblicas para obtener más autonomía o incluso independencia. Además, la película muestra cómo el liderazgo soviético luchaba por mantener el control sobre la sociedad y las fuerzas políticas, incluyendo la resistencia de algunos líderes del Partido Comunista a las reformas propuestas por Gorbachev. También se destaca como la política exterior costosa de la Unión Soviética y su participación en la guerra en Afganistán debilitaron aún más la economía y el prestigio internacional de la Unión Soviética. Según la película La Sombra del Pasado. La película La Sombra del Pasado, 2019, es una obra de ficción que sigue a una familia soviética en los años previos al colapso de la Unión Soviética. Aunque la película no se centra directamente en las causas del colapso, sí muestra algunas de las contradicciones y desafíos internos que enfrentaba la sociedad soviética en ese momento. En la película se retrata el desencanto de los ciudadanos soviéticos con el régimen comunista, así como la falta de libertad y oportunidades económicas.
Se muestra cómo la represión política y la censura limitaban la libertad de expresión y la disidencia, y cómo la economía planificada estaba plagada de ineficiencias y corrupción. También se destaca la brecha generacional que existía entre los padres que habían crecido bajo el régimen comunista y los jóvenes que buscaban nuevas oportunidades y un cambio en la sociedad. La película también muestra cómo la discriminación y la represión de minorías étnicas, como los tártaros y los armenios, contribuyeron a las tensiones nacionales en la Unión Soviética. Conclusión. La Unión Soviética se enfrentó a una serie de contradicciones internas que erosionaron gradualmente su capacidad para mantener el control sobre sus ciudadanos y su posición en la escena internacional. La combinación de problemas económicos, tensiones nacionales, política exterior costosa y liderazgo ineficaz eventualmente llevaron al colapso de la Unión Soviética.